Vamos a explicaros otro tema súper importante a la hora de contratar a un personal shopper de pisos, asistente en compras de pisos. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. Este es un tema que casi este vídeo podría funcionar perfectamente para que lo pudieseis meter vosotros en un compartimento y emplearos por vosotros mismos. Realmente no necesitáis a ningún arquitecto para esto, tampoco necesitáis ningún técnico. Simplemente esto es muy fácil, tener un poco de sentido común porque va relacionado con la orientación del piso. Con la orientación del piso pura y dura, es decir, norte, sur, este, oeste y todos los puntos cardinales intermedios, o bien todos los obstáculos o accidentes geográficos que haya por el camino, o incluso masas arbóreas. Y es decir, muchas veces cuando entramos en un piso, entramos en una vivienda, que nos están enseñando una vivienda, pues evidentemente nos resaltan las bondades de la vivienda, la gema de la vivienda. Por ejemplo, si esta gema tiene un ventanal en el estar comedor o cocina que da a un paisaje como este, que tiene una playa y un mar inmenso, pues evidentemente pues va a ser lo que venda la casa. Va a ser prácticamente esa ventana al mar precioso que hay aquí detrás y al macizo que hay aquí detrás, que es el macizo del Garraf. Ahí detrás está Sitges, estoy prácticamente en el límite de Castelldefels. Pues eso es lo que va a vender la casa, como lo que vende prácticamente toda la cantidad de casas costeras. Unas vistas al mar acojonantes. Incluso te venden las vistas al mar cuando no es primera línea de playa, sino igual ves el mar por una rendijita o por una calle que hay por ahí que te permite hacer con una especie de ventanitas donde te encuadran ese mar, como en el famoso cuadro. Pero bueno, imaginaos que ya abstrayéndonos de todos estos escenarios ideales, normalmente los escenarios no van a ser ideales y te van a vender la gema de la casa. Puede ser una terraza con unas vistas tremendas a la ciudad, puede ser otra terraza con las vistas a la sierra, puede ser incluso un balconcito en donde tengas una vista a una vivienda súper chula que hay al lado, una casita de cuento de hadas, en fin, algo por el estilo, pero nadie te habla de las orientaciones, de la buena orientación. Nadie te habla de la buena orientación. Y esto es súper importante porque de escoger una buena orientación para tu piso, sobre todo si el piso no tiene fachadas a las 4 caras, sino tiene fachadas a 2 caras exclusivamente, o incluso a 1 y lo demás da patios interiores, pues es súper importante escoger una buena orientación. Vamos a poner el caso extremo. Imaginaos que estáis viendo un piso con unas vistas a la sierra, acojonante. Veis las montañas nevadas y es una delicia. Y resulta que eso precisamente ocurre en la principal fachada del piso o en la única fachada del piso que da al exterior. Y resulta que la orientación es norte. Orientación norte, con unas vistas acojonantes a la sierra, pero no deja de ser orientación norte. ¿Qué es una orientación norte y qué supone la orientación norte? Pues que no le da nunca al sol. ¿Y qué supone que una fachada no le dé nunca al sol? Pues que esté más expuesta a temperaturas frías. ¿Y qué supone que una fachada esté más expuesta a temperaturas frías? Pues que pueda tener más humedades y más patologías. Si es una fachada, evidentemente, de una vivienda de un edificio hace décadas, que es, prácticamente dirían solo una hoja o incluso media hoja. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero incluso en viviendas modernas con aislamiento, pues una fachada norte no es tan buena como una fachada a otro punto cardinal, sobre todo este o sureste. Así que mucho ojo porque os pueden vender una gema de una casa, unas vistas a una sierra acojonante, por poner un ejemplo, y resulta que luego sea fachada norte. Otro ejemplo típico, no con vistas a la sierra, pero con vistas al mar, fachada norte con vistas al mar, sobre todo en la parte de Girona, del Empordà, y como decían los sopas de cabra, pues el conjunto de rock sopa de cabra, pues entonces resulta que la tramontana. ¿Y de dónde viene la tramontana? Pues del norte. Y te fastidia todo el hocico, como decimos en Canarias, el viento ese del norte que prácticamente te pela. ¿Y qué pasa? Que dan la fachada norte. Dan la fachada norte, que puedes tener unas vistas acojonantes al Golfo de Rosas, pero te está dando perfectamente todo el viento y no te da el sol por ahí. Humedades, y como sea una fachada de hace 40 o 50 años, pues vas a tenerla llena de patología.
Quiero que os deis cuenta de esto, porque muchas veces son temas que ni siquiera son tenidos en cuenta por los agentes inmobiliarios y por muchos profesionales del sector, porque, claro, ellos pueden decir, oye, pero es que el edificio ya fue construido así, tú ya sabes perfectamente lo que hay. Claro, fue construido así y muchas veces es cierto que no hay donde escoger, pero en un edificio a lo mejor donde hay varios tipos de vivienda con varias orientaciones, pues igual te vale la pena indagar un poco más o interesarte por una vivienda que tenga una mejor orientación, o por lo menos preguntándola cuando te la estén enseñando. Ni siquiera tienes que preguntarlo, es que la puedes averiguar tú mismo con una brújula o entrando en la sede electrónica al catastro o simplemente mirando dónde está el sol, a qué hora del día. ¿Entendéis? O sea, si tenéis un mínimo sentido de la orientación, sabéis a dónde están orientadas las fachadas. Y aquí os quiero decir que la mejor fachada, sin duda, es la fachada sureste. Es la fachada sureste. O una mezcla entre la fachada este y sureste. Porque la fachada sur podéis decir, oh, pero esta es la fachada con más sol. Esta fachada con más sol y yo lo que quiero es sol, es puerta. Sí, bueno, pero el sol de verano, ¿qué pasa? Como no tengas una protección solar, en esa fachada te va a entrar, vas a estar frito en verano en muchas ocasiones y vas a tener que estar tirando de stores, de protecciones solares improvisadas, de cortinas o que te salve algún voladizo de un balcón superior. Y ya no digamos la fachada oeste en verano, en invierno puede ser una fachada cojonuda porque te permite que los rayos del solecito plano que hay en invierno te entren de pleno, pero luego el calor de verano en la fachada oeste es achicharrante porque es el peor, porque ya esa fachada ya ha tenido tiempo de calentarse durante el día indirectamente y prácticamente te convertirá la casa en un horno en esa orientación si la fachada no tiene doble cámara, no tiene aislamiento, no es fachada ventilada, que incluso en viviendas modernas pues hay que ver si la fachada está completamente ventilada o no. O sea, todas estas cosas son evaluables y generalmente un arquitecto te las evalúa en 5 minutos. Tú tardarás seguramente bastante más, porque aquí hay que también tener en cuenta que según la época de la edificación que estés mirando, si es una edificación moderna, pues evidentemente una fachada norte será más pasable que una fachada norte de una edificación de hace 50 años. Estamos en 2023, porque las fachadas de ahora están mucho mejor condicionadas y cumplen con unos mínimos de condicionamiento según el código técnico de edificaciones, es decir, que no se permite cualquier cosa. Aquí hay que evitar condensaciones, hay que evitar que se llene todo de churretes, de feísimos, que haya puentes térmicos, todo esto. Y aún así, pues también hay que tener en cuenta que puede haber accidentes geográficos. Es decir, tú puedes estar con una fachada orientada al este o al sureste, la orientación ideal, y tener una montaña en medio que te tape la mitad de los rayos de sol. Esto también es muy importante. O una masa arbórea. Y una masa arbórea ya sabemos que en verano es una delicia, que te filtra los peores rayos de sol, a lo mejor. Imaginaos una fachada oeste, que en verano puede ser de las peores al recibir irradiación y tenga un bosque enfrente que te filtre muchísimos rayos de luz. Esto es cojonudo en verano, pero en invierno resulta que te impide que recibas los rayos de sol y funciona casi como una fachada norte. Esto, amigos míos, un arquitecto os lo puede evaluar. Es más, os lo puede evaluar de boca, os lo puede decir, yo haría esto por tal y por tal. Pero es que aparte, como recordad, para alquilar o vender un inmueble hace falta un certificado energético. Es más, tiene que estar anunciado el certificado energético. En el certificado energético precisamente están las claves para ver si esa vivienda es rentable desde el punto de vista energético o no. Es decir, si te vas a gastar dinero en climatización porque una fachada está mal orientada. Y esto lo puedes averiguar muy fácilmente y coges varias viviendas del mismo inmueble y ves cuál es la que está mejor calificada. Seguramente serán las que tengan mejor orientación, independientemente de las características de la vivienda. Es que la orientación es súper importante. Ya no estamos hablando si es un ático o es un bajo. Fijaos que los áticos tienen orientación total, es decir, no solo les da el sol por los lados, sino por arriba. Y claro, la cubierta es la fachada que siempre le da el sol. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en verano, porque un ático, una cubierta, puede convertirlo en un horno si no está bien condicionada. Es decir,
Podría extenderme mucho más, pero ya sabéis por dónde van los tiros. No solo os estamos evitando comprar pufos en el sentido inmobiliario, es decir, viviendas que no tengan cédula de habitabilidad o que os hayan dicho que puedan tener cédula de habitabilidad y no la puedan tener, viviendas con algún defecto oculto, con alguna patología oculta. No solo esto, con algún tema del planeamiento urbanístico completamente oscuro que no se haya tenido en cuenta, y con alguna alineación, algún edificio afectado. No solo esto hay que tenerlo en cuenta, sino los condicionantes propios de la vivienda en cuanto a orientación. Ya estamos hablando de técnica, estamos hablando de ahorro energético, y si vais a estar viviendo en una vivienda en la que prácticamente todos los días del año no vais a recibir un rayo de sol y vais a tener que lidiar con el tema de las condensaciones, con el tema de la fachada fría y tener que climatizar a saco, por mucho que tengáis unas vistas como esta al mar o unas vistas al Golfo de Rosas, precioso, pues hay que planteárselo. A lo mejor os interesa más tener unas vistas así y que cumplan la fachada o tener unas vistas así, capa a la montaña, pero no tener que estar gastando chorreo de dinero al año en climatización. Esto lo dejo a vosotros. Si a vosotros os compensa tener estas vistas, pero a cambio, o bien aguantaros con que en unas determinadas épocas del año vuestras fachadas están frías o vais a tener que hacer una obra de remodelación, pues adelante. Pero esto sobre todo os lo puede indicar un arquitecto, un personal shopper de pisos, un asistente de compra de pisos. Imaginaos si es importante este servicio y todo el dinero que os ahorraría y los disgustos que os ahorraría. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.